Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La arqueóloga espacial Mónica Herrera había dedicado su vida entera a estudiar ruinas de civilizaciones extintas, dispersas por toda la galaxia. Pero nunca había encontrado algo tan perturbador como el planeta designado Eco 7. Estaba ubicado en un sistema estelar remoto a 4000 años luz de la Tierra, orbitando una enana roja que había sido ignorada durante décadas por ser considerada poco interesante para exploración. Pero cuando sondas automatizadas finalmente escanearon el sistema, detectaron algo imposible: estructuras masivas en la superficie de Eco 7 que cambiaban de configuración cada vez que eran observadas, como si respondieran al acto mismo de ser estudiadas. Mónica llegó al sistema a bordo de la nave de investigación Cronista Estelar junto con equipo multidisciplinario de 15 especialistas. Su colega más cercano era el xenoantropólogo Alberto Navarro, un hombre meticuloso de 52 años que había estudiado más de 30 civilizaciones alienígenas extintas y desarrollado teorías innovadoras sobre patrones universales en colapso civilizacional. También estaban la ingeniera de sistemas Daniela Campos, responsable de mantener equipamiento sofisticado necesario para análisis arqueológico en ambientes hostiles, y el lingüista computacional Rodrigo Salinas, especializado en descifrar lenguajes de culturas que habían desaparecido hace milenios. Cuando establecieron órbita alrededor de Eco 7, la vista del planeta los dejó sin palabras. La superficie estaba cubierta con estructuras geométricas perfectas que se extendían por miles de kilómetros: pirámides, cubos, esferas y formas más complejas que desafiaban descripción simple. Todas brillaban débilmente con luz propia, pulsando en patrones que parecían casi orgánicos. Y cada vez que sus instrumentos se enfocaban en una estructura específica para análisis detallado, la estructura cambiaba sutilmente, como si estuviera consciente de su observación. Alberto propuso teoría inmediata. Estaban viendo tecnología de respuesta cuántica, sistemas diseñados para colapsar en estados diferentes dependiendo de cómo eran medidos. Era principio familiar de mecánica cuántica llevado a escala arquitectónica. Pero la pregunta obvia era ¿por qué? ¿Qué civilización construiría ciudades enteras que existían en superposición de estados hasta ser observadas? Mónica lideró primera misión de aterrizaje, llevando a Alberto, Daniela y 3 técnicos de seguridad equipados con armamento defensivo estándar. Descendieron en lanzadera hacia una de las estructuras más grandes, una pirámide invertida que flotaba imposiblemente a 50 metros sobre el suelo. Cuando tocaron tierra y salieron con trajes ambientales, el planeta los recibió con silencio absoluto. No había viento, no había sonidos naturales, solo el pulso suave de luz emanando de las estructuras circundantes. Daniela desplegó sensores y comenzó a tomar lecturas. Lo que descubrió era inquietante. Las estructuras no estaban hechas de materia sólida convencional. Eran construcciones de campo de fuerza estabilizado, energía pura mantenida en configuraciones específicas mediante tecnología que sus instrumentos apenas podían detectar y mucho menos comprender. Y las estructuras estaban conectadas, formando red que se extendía por todo el planeta, posiblemente debajo de la superficie también. Alberto se acercó cautelosamente a la base de la pirámide flotante y tocó su superficie con guante protector. El momento en que hizo contacto, la estructura entera parpadeó y cambió de color, pasando de azul pálido a verde esmeralda. Y algo más sucedió. Información comenzó a fluir directamente a su mente, no a través de sus sentidos, sino mediante proceso que no podía comprender. Eran imágenes, conceptos, fragmentos de conocimiento sobre la civilización que había construido este lugar. Retiró su mano rápidamente, mareado por la experiencia. Cuando recuperó compostura, explicó a Mónica lo que había percibido. La civilización que había construido Eco 7 se llamaban a sí mismos los Resonantes.
Habían existido hace aproximadamente 200.000 años y habían alcanzado nivel tecnológico que hacía que capacidades humanas actuales parecieran primitivas. Pero habían enfrentado problema existencial que eventualmente los había destruido. Habían descubierto que observación consciente colapsaba funciones de onda cuánticas no solo a nivel subatómico, sino a escala macroscópica, afectando estructura misma de realidad. Los resonantes habían teorizado que cada civilización consciente, simplemente por existir y observar el universo, estaba constantemente colapsando posibilidades en actualidad, eliminando infinitas líneas temporales alternativas con cada medición. Cada observación, cada acto de conciencia, era forma de destrucción involuntaria e inevitable. Y mientras más avanzada era una civilización, más observaciones hacía, más realidades alternativas destruía. Los resonantes habían quedado paralizados por esta comprensión, incapaces de actuar sin sentir culpa por todas las posibilidades que estaban eliminando. Su solución había sido radical. Construyeron Eco 7 como monumento y advertencia, un planeta entero diseñado para existir en superposición cuántica máxima, preservando tantas posibilidades como fuera físicamente posible. Las estructuras cambiantes no eran solo tecnología, sino filosofía hecha física, rechazo de colapsar el universo en una sola realidad, y habían dejado mensaje codificado en su arquitectura, transmitiendo directamente a mentes de cualquier especie suficientemente avanzada para llegar allí. Mónica sintió escalofríos recorrer su columna. Si esto era cierto, si simplemente observar el universo destruía posibilidades, entonces cada descubrimiento que hacía, cada ruina que excavaba, cada civilización extinta que estudiaba, estaba contribuyendo a eliminación de futuros alternativos. Era dilema filosófico que no tenía solución obvia. ¿Debían dejar de buscar conocimiento para preservar posibilidades? ¿O era el acto de conocer suficientemente valioso para justificar colapsar infinitas alternativas? Durante siguientes semanas, el equipo exploró Eco 7 sistemáticamente, cada contacto con las estructuras revelando más fragmentos de historia de los resonantes. Rodrigo trabajó en decodificar patrones de información, descubriendo que no era lenguaje tradicional, sino transmisión directa de conceptos mediante manipulación de estados cuánticos en cerebro del receptor. Era comunicación que trascendía barreras de idioma, pero requería receptividad mental específica que no todos poseían. Alberto profundizó más en filosofía de los resonantes. Descubrió que habían pasado por fases de desarrollo, que reflejaban inquietantemente el camino que humanidad estaba siguiendo. Primero había sido euforia de descubrimiento, después ambición de manipular realidad, luego comprensión de consecuencias no intencionales, y finalmente parálisis existencial cuando se dieron cuenta de que su existencia misma era forma de violencia cósmica contra posibilidades no realizadas. Algunos de los resonantes habían argumentado que esto era natural y aceptable. ¿Qué colapso de funciones de onda? Era simplemente cómo universo funcionaba, y no había razón para sentir culpa. Otros habían insistido en que conciencia traía responsabilidad, que si tenían poder de destruir realidades alternativas mediante observación, tenían obligación moral de minimizar ese daño. La civilización se había dividido en facciones que eventualmente entraron en conflicto, no violento pero igualmente destructivo. Algunos cesaron toda actividad científica, otros continuaron agresivamente, y la sociedad se fragmentó hasta colapsar completamente. Daniela hizo descubrimiento técnico que complicaba situación. Las estructuras de Eco 7 no solo preservaban superposición cuántica, también la amplificaban. El planeta entero estaba diseñado como resonador cuántico, magnificando efectos de indeterminación hasta hacerlos visibles a escala macroscópica. Pero esto significaba que cada vez que alguien observaba el planeta, estaba colapsando versiones exponencialmente más numerosas de realidad de lo que ocurriría naturalmente. La ironía era devastadora. El monumento a preservación de posibilidades en realidad aceleraba su destrucción cuando era observado. Mónica convocó reunión de emergencia. Tenían que decidir qué hacer con este conocimiento. ¿Deberían reportarlo a las autoridades? ¿Permitir que otros científicos vinieran a estudiar Eco 7, sabiendo que cada observación colapsaría más posibilidades?
O deberían sellar el sistema, declarar la zona prohibida, dejar que los resonantes y su advertencia permanecieran sin molestar. Alberto argumentó apasionadamente por opción intermedia. No deberían ocultar el conocimiento, pero deberían controlar cuidadosamente cuánta observación se hacía. Propuso establecer protocolo de acceso limitado, permitiendo solo investigación esencial, mientras minimizaban colapso innecesario de funciones de onda. Daniela estaba de acuerdo, pero preocupada por practicidad. ¿Cómo impondrían tales restricciones? ¿Qué detenía a otras facciones o naciones de venir y observar libremente? Rodrigo ofreció perspectiva diferente. Había estado estudiando los fragmentos finales de información que los resonantes habían dejado, y había descubierto algo que otros habían pasado por alto. Los resonantes no habían realmente desaparecido, habían trascendido, encontrando forma de existir en estado de superposición cuántica permanente ellos mismos. Ya no eran seres físicos colapsados en una realidad específica, sino conciencias distribuidas a través de múltiples estados cuánticos simultáneamente. Y estaban aún aquí, en Eco 7, observando sin observar, conscientes sin colapsar. Era revelación que cambió todo. Si era posible que conciencia existiera sin colapsar funciones de onda, entonces el dilema que había paralizado a los resonantes tenía solución potencial. Mónica preguntó inmediatamente si Rodrigo creía que podían comunicarse con estos resonantes trascendidos. Su respuesta fue cautelosa. Probablemente sí, pero requeriría que humanos también entraran en algún tipo de estado de superposición, al menos temporalmente. Era arriesgado y nadie sabía si sería reversible, pero la oportunidad era demasiado tentadora para ignorar. Después de deliberación, Mónica se ofreció voluntaria para intentar el contacto. Alberto insistió en acompañarla. Rodrigo los guió a través del proceso, que involucraba colocarse en campo cuántico especial, generado por una de las estructuras más grandes de Eco 7. Luego entrar en estado meditativo, mientras permitían que sus funciones de ondas cerebrales se deslocalizaran parcialmente. La experiencia fue indescriptible. Mónica sintió su conciencia expandirse y fragmentarse simultáneamente. Era ella misma, pero también versiones de ella misma que habían tomado decisiones ligeramente diferentes en momentos clave de su vida. Podía percibir a Alberto cerca, pero también distante. Su presencia mezclándose con la suya de formas que desafiaban concepto ordinario de identidad individual. Y más allá, sentía presencias vastas y antiguas, los resonantes, existiendo en estado que era simultáneamente vida y no vida, conciencia distribuida a través de océano de posibilidades. Comunicación con ellos no era conversación en sentido normal, era más como compartir espacio conceptual, donde ideas fluían libremente entre mentes sin mediación del lenguaje. Los resonantes transmitieron comprensión profunda de su filosofía, pero también admisión de error. Habían estado equivocados al ver colapso de función de onda como destrucción. En realidad era selección, proceso mediante el cual universo se actualizaba a sí mismo desde campo de posibilidades puras hacia experiencia concreta. Y experiencia tenía valor que posibilidad no tenía. Una vida vivida, por breve que fuera, era más preciosa que infinitas vidas nunca experimentadas. Habían trascendido para escapar de dilema moral que ellos mismos habían creado, pero ahora se daban cuenta de que habían sacrificado algo esencial. Existir en superposición significaba nunca experimentar realmente nada, ser todo y nada simultáneamente. Era forma de inmortalidad, pero también de muerte, preservación sin vida, y observaban con mezcla de envidia y esperanza, mientras nuevas civilizaciones como la humanidad luchaban con las mismas preguntas que los habían paralizado, esperando que otros encontraran mejor respuesta. Mónica preguntó qué consejo darían a la humanidad. La respuesta fue compleja, tejida a través de capas de significado que apenas podía desenredar. Esencialmente, los resonantes sugerían que la clave era equilibrio y aceptación. Sí, observación colapsaba posibilidades, pero eso no era tragedia sino necesidad. El universo necesitaba ser observado para actualizarse, para transformar potencial en actual. Conciencia no era enemiga de realidad, sino su completación. El error de los resonantes había sido ver esto como carga en lugar de privilegio. Pero también advertían contra arrogancia.
Solo porque colapso era necesario no significaba que toda observación era igualmente valiosa. Había diferencia entre observación cuidadosa, reverente, consciente de su poder, versus observación descuidada que colapsaba posibilidades sin consideración. La humanidad debía desarrollar ética de observación, reconociendo que cada acto de medir, estudiar, conocer, tenía peso moral que debía ser respetado. Cuando Mónica y Alberto emergieron del estado de superposición, estaban transformados. Habían tocado forma de conciencia que trascendía experiencia humana ordinaria y llevaban consigo comprensión que era difícil traducir a palabras. Pasaron días tratando de comunicar al resto del equipo lo que habían aprendido, frustrados por limitaciones de lenguaje, para capturar experiencias que habían ocurrido fuera de marco normal de percepción. Pero gradualmente, mediante combinación de metáfora, analogía y paciencia, lograron transmitir puntos esenciales. El equipo comenzó a comprender que descubrimiento de ECO 7 no era solo hallazgo arqueológico, sino enseñanza profunda sobre naturaleza de conciencia y responsabilidad. No deberían ocultar este conocimiento, pero deberían compartirlo con cuidado, asegurándose de que implicaciones filosóficas fueran comprendidas junto con aspectos técnicos. Mónica escribió informe exhaustivo que se convirtió en uno de los documentos más discutidos en historia de arqueología espacial. No solo describía estructuras y tecnología de ECO 7, sino también exploraba dimensiones filosóficas de lo que los resonantes habían descubierto y las lecciones que humanidad podía aprender de su destino. Argumentaba que conciencia traía responsabilidad, que poder de colapsar funciones de onda a través de observación debía ser ejercido con reverencia y cuidado. La reacción fue predeciblemente mixta. Algunos científicos lo celebraron como síntesis brillante de física y filosofía. Otros lo criticaron como misticismo disfrazado de ciencia. Y algunos simplemente no sabían qué hacer con implicaciones, encontrando incómodo confrontar idea de que su trabajo científico tenía dimensión moral que típicamente no consideraban. Pero impacto fue innegable. En años siguientes, campo completamente nuevo emergió. Ética observacional, dedicado a estudiar cuestiones morales involucradas en acto de medir y conocer. Filósofos, físicos y psicólogos colaboraron en desarrollar marcos para pensar sobre responsabilidad que venía con conciencia. Y prácticas comenzaron a cambiar. Experimentos científicos fueron diseñados con mayor cuidado, considerando no solo qué información revelarían, sino también cómo el acto de observación podría afectar sistemas siendo estudiados. Alberto dedicó resto de su carrera a estudiar otras civilizaciones extintas buscando patrones similares. Descubrió que el dilema de los resonantes no era único. Múltiples civilizaciones a través de galaxia habían enfrentado crisis filosóficas cuando alcanzaban cierto nivel de sofisticación tecnológica y comenzaban a comprender implicaciones profundas de mecánica cuántica. Algunas habían encontrado formas de resolver tensión. Otras habían colapsado bajo peso de autorreflexión paralizante. Identificó lo que llamaba umbral resonante, punto en desarrollo civilizacional donde especie se volvía consciente de su propio papel en colapsar realidad desde posibilidad en actualidad. Era crisis existencial que cada civilización avanzada aparentemente enfrentaba. Y cómo respondían a esa crisis determinaba en gran medida si prosperaban o declinaban. Civilizaciones que encontraban forma de aceptar responsabilidad sin ser paralizadas por ella tendían a florecer. Aquellas que negaban completamente el problema o se obsesionaban con él hasta punto de inacción, típicamente fallaban. Daniela enfocó en aspectos técnicos, trabajando en desarrollar tecnología que podía operar en regímenes de superposición cuántica extendida. Estaba inspirada por estructuras de ECO 7, creyendo que humanidad podía aprender a construir sistemas que preservaban más posibilidades mientras aún permitían funcionalidad práctica. Sus diseños se volvieron fundamento de nueva generación de computadoras cuánticas que operaban en formas que previamente habían sido consideradas imposibles. Rodrigo continuó refinando técnicas de comunicación con conciencias en estados de superposición. Descubrió que no solo los resonantes habían trascendido de esta manera. Había otras entidades,
algunas de civilizaciones que humanidad nunca había encontrado, existiendo en este estado intermedio entre posibilidad y actualidad. Formó red de contacto, permitiendo intercambio de ideas entre diferentes tipos de conciencia que normalmente no podrían interactuar. En años siguientes, ECO 7 fue declarado sitio de herencia cósmica, protegido por tratado internacional que limitaba acceso. Solo investigadores específicamente entrenados en ética observacional eran permitidos visitar, y cada expedición requería justificación cuidadosa de por qué observaciones propuestas valían colapso de posibilidades que causarían. ¿Era enfoque radicalmente diferente de investigación científica tradicional, que había asumido que todo conocimiento valía ser buscado sin restricción? Mónica se convirtió en directora de Instituto de Arqueología Consciente, institución dedicada a estudiar civilizaciones extintas con reverencia y cuidado que su encuentro con los resonantes había enseñado era necesario. Bajo su liderazgo, arqueólogos aprendieron a acercarse a ruinas, no como objetos muertos para ser diseccionados, sino como ecos de conciencias que una vez habían existido y merecían respeto. Era cambio sutil pero profundo en cómo disciplina operaba. También mantuvo contacto regular con los resonantes, regresando periódicamente a ECO 7 para entrar en estado de superposición y compartir espacio conceptual con ellos. Cada encuentro traía nuevos insights. Los resonantes estaban lentamente aprendiendo que su forma de existencia, aunque diferente de vida biológica tradicional, tenía su propio valor. No estaban verdaderamente muertos, simplemente transformados, y observaban desarrollo de humanidad con interés genuino, curiosos de ver si esta civilización joven encontraría mejor equilibrio que ellos habían logrado. Una revelación particularmente significativa vino cuando Mónica preguntó a los resonantes si lamentaban su elección de trascender. La respuesta fue matizada. En cierto sentido, sí. Extrañaban inmediatez de experiencia física, sabor de comida, calidez de sol, tacto de otro ser. Pero en otro sentido no, porque habían ganado perspectiva que era imposible desde dentro de realidad colapsada. Podían ver todas las versiones de eventos simultáneamente, comprender cómo diferentes elecciones conducían a diferentes resultados, apreciar riqueza completa de posibilidad de formas que seres anclados en una sola línea temporal nunca podrían. Sugirieron que tal vez respuesta ideal no era elegir entre existencia colapsada y superposición, sino encontrar forma de moverse fluidamente entre ambas, experimentar actualidad plenamente, mientras también manteniendo conciencia de posibilidades no realizadas. Era ambición audaz que requeriría desarrollo de capacidades que humanidad actualmente no poseía, pero los resonantes creían que era alcanzable con tiempo y esfuerzo suficiente. Mónica compartió esta visión con colegas y eventualmente con comunidad científica más amplia. Inspiró nueva ola de investigación en interfaces mente cuántico, intentos de desarrollar tecnología que permitiría a conciencia humana acceder temporalmente a estados de superposición, sin perder anclaje en realidad física. Era trabajo arriesgado y progreso era lento, pero potencial recompensa. Capacidad de experimentar directamente el espectro completo de posibilidad que subyacía a realidad observable. Era demasiado tentadora para resistir. Alberto vivió para ver primeros éxitos en este campo. Voluntarios entrenados lograron entrar en estados de superposición parcial, experimentando breves destellos de realidades alternativas antes de colapsar de vuelta a su línea temporal primaria. Reportes eran consistentes. Era simultáneamente aterrador y hermoso ver todas las vidas que podrías haber vivido, todos los caminos que podrías haber tomado. Y aunque era solo temporal, experiencia cambiaba fundamentalmente cómo veían su existencia actual, con mayor apreciación por elecciones que habían hecho y caminos que habían seguido. En sus últimos años, Mónica escribió memorias reflexionando sobre jornada que había comenzado con descubrimiento de ECO 7. Tituló: Obra. Vivir entre posibilidades. Lecciones de los resonantes. En ella, exploraba no solo aspectos científicos y filosóficos de su descubrimiento, sino también dimensiones personales. Describía cómo experiencia había transformado su propia relación con incertidumbre y elección, cómo había aprendido a vivir con conciencia, de que cada decisión colapsaba a infinitas,
alternativas mientras también celebrando actualidad que resultaba. Sus palabras finales capturaban esencia de lo que había aprendido. Los resonantes nos enseñaron que conciencia es simultáneamente poder y responsabilidad. Colapsamos posibilidades simplemente por existir y observar. Pero esto no es tragedia. Es cómo universo se actualiza, cómo potencial se vuelve real, cómo significado emerge de campo de todas las cosas posibles. Nuestra tarea no es evitar colapsar, sino colapsar conscientemente, con reverencia, con apreciación por lo que se pierde y gratitud por lo que se gana. Vivir es elegir, y elegir es destruir y crear simultáneamente. Aceptar esto completamente es comenzar a vivir verdaderamente. Eco 7 permaneció como sitio de peregrinación para aquellos buscando comprender naturaleza más profunda de conciencia y realidad. Las estructuras continuaban su danza de transformación, preservando superposición cuántica contra entropía, que empujaba hacia colapso. Y dentro de esas estructuras los resonantes esperaban, conscientes sin ser conscientes, existiendo en todos los estados simultáneamente. Recordatorio viviente de elecciones que civilización podía hacer cuando enfrentaba verdad última sobre naturaleza de observación. La humanidad, armada con lecciones aprendidas de este encuentro, continuaba su jornada a través del cosmos. Pero ahora lo hacía con mayor humildad, reconociendo que cada descubrimiento tenía peso, cada observación importaba, cada acto de conocer era también acto de creación y destrucción. Era forma más madura de ciencia, una que integraba dimensiones éticas que Campo había ignorado tradicionalmente. Y aunque hacía progreso más lento y deliberado, era progreso que sentía más sostenible, más reverente, más consciente de su lugar en tejido más grande de existencia. El eco de civilizaciones perdidas resonaba a través de galaxia, cada una dejando sus propias lecciones para aquellos que vendrían después. Y ahora humanidad agregaba su voz a ese coro, aprendiendo de errores de otros mientras forjaba su propio camino, buscando equilibrio entre conocimiento y reverencia, entre observación y preservación, entre colapsar posibilidades en actualidad y honrar el campo infinito de lo que podría ser. Los años que siguieron vieron transformación profunda en cómo la humanidad abordaba exploración y conocimiento. El Instituto de Arqueología Consciente establecido por Mónica se expandió en red de centros de investigación a través del sistema solar, cada uno dedicado a estudiar el pasado con metodología que respetaba peso moral de observación. Estudiantes aprendían no solo técnicas de excavación y análisis, sino también meditación y ética, preparándolos para navegar tensiones inherentes, en descubrir verdades sobre civilizaciones que ya no podían hablar por sí mismas. Alberto continuó su análisis comparativo de civilizaciones extintas, eventualmente catalogando más de 200 especies que habían alcanzado el umbral resonante. Sus patrones revelaban algo fascinante. La mayoría de civilizaciones que sobrevivían la crisis lo hacían desarrollando alguna forma de práctica contemplativa que les permitía mantener conciencia de responsabilidad sin ser paralizados por ella. No importaba si era meditación, ritual religioso, arte o filosofía formal. Lo que importaba era que creaban espacios donde individuos podían reflexionar sobre peso de sus acciones, sin sentirse abrumados. Civilizaciones que fallaban típicamente caían en uno de dos extremos. Algunas negaban completamente el problema, descartándolo como abstracción filosófica irrelevante, y continuando con observación descuidada, hasta que inadvertidamente colapsaban aspectos críticos de su entorno que necesitaban para sobrevivir. Otras se obsesionaban hasta punto de parálisis total, incapaces de actuar por miedo a destruir posibilidades, eventualmente estancándose y siendo superadas por especies menos reflexivas pero más dinámicas. La humanidad, afortunadamente, parecía estar navegando camino intermedio. La revelación de Eco 7 había llegado en momento crítico de desarrollo, lo suficientemente tarde que ya tenían infraestructura científica sofisticada, pero lo suficientemente temprano que aún podían ajustar curso antes de comprometerse irreversiblemente a paradigma de observación sin restricciones. Daniela lideró proyecto innovador, desarrollando lo que llamaban observatorios de mínimo colapso,
instalaciones diseñadas para estudiar fenómenos cósmicos mientras minimizaban impacto en funciones de onda de sistemas observados. Usaban técnicas derivadas de tecnología de los resonantes, permitiendo mediciones que extraían información sin completamente colapsar estados cuánticos subyacentes. Era como fotografiar algo con exposición tan breve que el sujeto apenas notaba el flash. Estos observatorios revolucionaron astrofísica. Fenómenos que previamente habían sido imposibles de estudiar sin perturbarlos dramáticamente. Ahora podían ser observados con interferencia mínima, y datos revelaban que el universo era aún más rico en superposición cuántica de lo que nadie había sospechado. A escalas cósmicas, vastas regiones de espacio existían en estados de indeterminación que solo colapsaban cuando conciencia suficientemente poderosa las observaba directamente. Rodrigo hizo descubrimiento que expandió dramáticamente comprensión de los resonantes. No todos los miembros de esa civilización habían elegido trascender. Algunos habían rechazado esa opción, prefiriendo permanecer en forma física tradicional, incluso si significaba continuar colapsando posibilidades. Estos resistentes, como llegaron a ser conocidos, habían abandonado Eco 7 y viajado a otros sistemas, estableciendo colonias donde podían vivir sin estar constantemente confrontados con recordatorio de dilema filosófico que había dividido su especie. Encontrar estos descendientes de los resonantes se convirtió en prioridad. Si aún existían después de 200.000 años, podrían proporcionar perspectiva invaluable sobre cómo civilización navegaba consecuencias a largo plazo del umbral resonante. Rodrigo lideró expediciones buscando señales de asentamientos de resistentes, siguiendo pistas extraídas de fragmentos de información en Eco 7 y patrones en distribución de artefactos antiguos a través del sector galáctico. La búsqueda tomó décadas, pero eventualmente tuvieron éxito. En sistema estelar a 8.000 años luz de Eco 7, encontraron colonia próspera de descendientes de los resistentes. Habían evolucionado significativamente en los milenios transcurridos, pero aún mantenían registros de su historia y memoria de dilema que había dividido a sus ancestros. Mónica fue parte de equipo de primer contacto, los descendientes de los resistentes, que se llamaban a sí mismos los anclados. Los recibieron con mezcla de curiosidad y cautela. Habían observado desarrollo de humanidad desde distancia, reconociendo patrones familiares en cómo esta civilización joven luchaba con las mismas preguntas que habían atormentado a sus ancestros. Los anclados compartieron su propia solución al dilema. Habían desarrollado filosofía que llamaban actualismo reverente. Aceptación completa de que colapsar posibilidades era inevitable y necesario, combinada con prácticas que aseguraban que cada colapso era intencional y considerado. No trataban de minimizar observación, pero sí se aseguraban de que cada acto de conocer fuera justificado y ejecutado con máxima conciencia de sus implicaciones. En práctica, esto significaba que pasaban considerable tiempo antes de cada observación significativa en contemplación, considerando no solo qué aprenderían, sino también qué posibilidades eliminarían. Tenían rituales complejos alrededor de momentos de descubrimiento científico, tratándolos como eventos sagrados que requerían preparación mental y espiritual. Para observador externo podría parecer superstición, pero los anclados insistían que era pragmatismo más profundo. Reconocer que mente del observador afectaba no solo interpretación de resultados, sino estructura misma de realidad siendo observada. Esta filosofía había permitido a los anclados continuar desarrollándose tecnológicamente mientras manteniendo estabilidad cultural. Habían alcanzado capacidades que en algunos aspectos excedían tecnología humana actual, pero lo habían hecho deliberadamente. Cada avance considerado cuidadosamente antes de ser implementado. Era camino más lento que desarrollo desenfrenado, pero también más sostenible. Alberto quedó fascinado por sus instituciones sociales. Los anclados habían creado clase especial de individuos llamados contempladores. Personas entrenadas desde juventud en mantener conciencia de campo de posibilidades mientras navegando realidad colapsada. Estos contempladores servían como asesores en decisiones importantes, ayudando a comunidad a considerar ramificaciones completas de acciones antes de tomarlas.
No tenían poder político directo, pero su influencia era considerable. Mónica vio paralelismos con desarrollos en sociedad humana. Después de revelación de ECO 7, Movimiento había emergido abogando por incorporación de ética observacional en estructuras de gobernanza. Algunos gobiernos habían comenzado a establecer consejos de impacto cuántico, cuerpos que evaluaban políticas propuestas no solo por sus consecuencias prácticas, sino también por cómo afectarían campo de posibilidades disponibles para generaciones futuras. El intercambio con los anclados aceleró este desarrollo. La humanidad adoptó versiones adaptadas de algunas de sus prácticas, incluyendo rituales de contemplación antes de experimentos científicos mayores y entrenamiento de especialistas en conciencia de posibilidades. Era síntesis de filosofía alienígena antigua y necesidades humanas contemporáneas, creando enfoque híbrido que honraba lecciones de los resonantes mientras permaneciendo prácticamente viable. Pero no todos aceptaban este nuevo paradigma. Facción vocal de científicos y filósofos argumentaba que enfoque completo en ética observacional era innecesariamente restrictivo, que ralentizaba progreso sin beneficio claro. Señalaban que humanidad había prosperado durante siglos sin preocuparse por colapso de funciones de onda, y que nueva reverencia por posibilidades no realizadas era forma de pensamiento mágico que no tenía lugar en ciencia seria. Estos debates se volvieron intensos, a veces amargos. Mónica se encontró defendiendo posición que reconocía era difícil de articular convincentemente. ¿Cómo probabas que consideración cuidadosa de posibilidades era valiosa cuando beneficios eran principalmente prevención de daños que nunca se manifestarían visiblemente? Era como argumentar valor de prevención de desastres que nunca ocurrieron porque fueron prevenidos. Alberto desarrolló argumento basado en análisis de civilizaciones extintas. Mostró que sociedades que habían ignorado completamente umbral resonante tenían tasa de colapso significativamente mayor que aquellas que habían desarrollado alguna forma de ética observacional. Era evidencia circunstancial pero sugestiva. Civilizaciones que trataban observación como acto moralmente neutro tendían a sobrecolapsar su entorno, eliminando flexibilidad y resiliencia que ecosistemas y sistemas sociales necesitaban para adaptarse a cambios. Aquellas que mantenían conciencia de peso de observación tendían a preservar más opciones, dándoles mayor capacidad de responder a crisis imprevistas. Este argumento pragmático resonó más ampliamente que apelaciones filosóficas abstractas. Gradualmente, consenso se movió hacia aceptación de que alguna forma de ética observacional era necesaria, aunque debates continuaron sobre especificidades de cómo debería ser implementada. Daniela, en su trabajo técnico, descubrió aplicación inesperada de principios de mínimo colapso. Sistemas diseñados para preservar superposición cuántica resultaron ser extraordinariamente eficientes en procesamiento de información. Computadoras cuánticas que operaban en estos regímenes podían realizar cálculos que eran imposibles para arquitecturas tradicionales. Era beneficio práctico que ayudó a convencer a escépticos que reverencia por posibilidades no era solo idealismo abstracto, sino enfoque que rendía ventajas concretas. Estas computadoras de preservación de superposición se convirtieron en herramientas estándar para modelar sistemas complejos. Podían simular múltiples resultados de decisiones simultáneamente, permitiendo a planificadores ver consecuencias de diferentes cursos de acción sin tener que colapsar realidad en uno u otro camino prematuramente. Era exactamente tipo de herramienta que civilización navegando umbral resonante necesitaba. Rodrigo continuó explorando fronteras de comunicación con conciencias en estados de superposición. Descubrió que no solo los resonantes y algunos de los anclados habían desarrollado esta capacidad. Había red galáctica de entidades que existían en estados intermedios entre actualidad colapsada y posibilidad pura. Algunos eran individuos, otros eran conciencias colectivas, y algunos eran algo completamente diferente que desafiaba categorización simple. Esta red de superposición, como llegó a ser conocida, operaba como espacio de intercambio de ideas que trascendía limitaciones de comunicación ordinaria. Información fluía entre participantes no como mensajes discretos, sino como resonancias de patrones,
conceptos emergiendo espontáneamente en múltiples mentes simultáneamente. Era forma de conciencia colectiva que preservaba individualidad mientras permitiendo colaboración más íntima que cualquier cosa posible, entre seres completamente colapsados. Acceso a esta red se convirtió en objetivo mayor para investigadores humanos. Representaba no solo fuente de conocimiento, sino también nueva forma de existencia que podría permitir a humanidad trascender algunas delimitaciones inherentes a conciencia física tradicional. Pero también planteaba preguntas profundas sobre identidad y continuidad. Si uno entraba en red de superposición, ¿seguía siendo la misma persona al emerger? ¿O era transformación tan fundamental que constituía tipo de muerte y renacimiento? Mónica dedicó últimas décadas de su vida a explorar estas preguntas. Hizo múltiples inmersiones en estados de superposición, cada vez yendo más profundo, permaneciendo más tiempo, y cada vez regresaba cambiada pero aún reconociblemente ella misma. Desarrolló técnicas para mantener continuidad de identidad a través de transiciones entre estados colapsados y superpuestos, forma de anclaje psicológico que permitía navegar fluidamente entre diferentes modos de existencia. Sus métodos se convirtieron en fundación de nuevo campo de psicología de superposición, dedicado a comprender cómo conciencia funcionaba en regímenes cuánticos extendidos. Practicantes aprendieron a moverse entre actualidad y posibilidad, como uno podría moverse entre despertar y soñar, cada estado ofreciendo diferentes ventajas y perspectivas. En sus escritos finales, Mónica reflexionó sobre jornada que había comenzado con descubrimiento de Eco 7 y exploración de destino de los resonantes. Escribió: «Hemos aprendido que conciencia no es estado binario sino espectro. Podemos existir completamente colapsados, anclados en una realidad específica, experimentando profundidad e inmediatez que solo actualidad puede proporcionar. O podemos existir en superposición, conscientes de múltiples posibilidades simultáneamente, viendo patrones y conexiones invisibles desde perspectiva única. Cada modo tiene su valor. Sabiduría está en saber cuándo usar cuál, en desarrollar fluidez que permite moverse entre ellos según necesidades del momento». Cuando murió, Mónica eligió forma de trascendencia que reflejaba filosofía que había desarrollado. No colapsó completamente en muerte, ni se dispersó totalmente en superposición. En cambio, con ayuda de tecnología derivada de estudios de Eco 7 y técnicas aprendidas de los anclados, distribuyó su conciencia parcialmente, existiendo simultáneamente como memoria preservada en redes humanas y como presencia en red de superposición. Era compromiso entre actualidad y posibilidad que permitía que su influencia continuara de múltiples formas. Su legado moldeó desarrollo de humanidad durante generaciones siguientes. El Instituto de Arqueología Consciente que había fundado se expandió en red de instituciones dedicadas a estudiar pasado, presente y futuros posibles con reverencia y cuidado. Sus estudiantes llevaron su filosofía a campos diversos, desde diplomacia hasta diseño de sistemas hasta arte, encontrando aplicaciones de principios de ética observacional en contextos que ella nunca había imaginado. Los anclados observaban con aprobación, viendo en humanidad ecos de su propia jornada, pero también innovaciones únicas que enriquecían comprensión colectiva de cómo conciencia podía navegar umbral resonante. Intercambios continuos entre las dos civilizaciones crearon síntesis de ideas que beneficiaba a ambas, demostrando que incluso especies separadas por 200.000 años de evolución podían aprender mutuamente cuando compartían desafíos fundamentales. Eco 7 permaneció como sitio sagrado, lugar de peregrinación para aquellos buscando comprender naturaleza más profunda de realidad y responsabilidad. Las estructuras continuaban su danza eterna, preservando superposición contra presión incesante de entropía. Y dentro de ellas, los resonantes se esperaban, conscientes en su estado de no ser. Testimonio silencioso de elección que habían hecho y lecciones que continuaban enseñando a través de milenios. La humanidad había aprendido eco de civilizaciones perdidas, no solo como historia, sino como advertencia y inspiración. Continuaban su expansión a través de galaxia, pero ahora lo hacían con mayor conciencia,
reconociendo que cada paso adelante colapsaba infinitas alternativas mientras también creaba nuevas posibilidades. Era equilibrio delicado, pero era equilibrio que se había comprometido a mantener, honrando tanto actualidad que vivían como campo infinito de lo que podría ser. Las generaciones que siguieron construyeron sobre fundamentos establecidos por Mónica y sus colegas, refinando y expandiendo comprensión de cómo conciencia interactuaba con tejido cuántico de realidad. Nuevas tecnologías emergieron permitiendo formas cada vez más sofisticadas de navegación entre estados colapsados y superpuestos, haciendo que lo que una vez había requerido entrenamiento intenso y equipo especializado se volviera accesible a población más amplia. Esta democratización de acceso a estados de superposición transformó sociedad de formas inesperadas. Personas que experimentaban directamente campo de posibilidades desarrollaban empatía más profunda, reconociendo que cada individuo representaba colapso de infinitas alternativas en una actualidad específica. Conflictos se volvían más fáciles de resolver cuando ambas partes podían percibir directamente cómo sus perspectivas divergentes surgían de diferentes caminos a través de espacio de posibilidades. Pero también surgieron nuevos desafíos. Algunos individuos se volvían adictos a estados de superposición, encontrando actualidad ordinaria aburrida y limitante en comparación. Desarrollaban dificultad para mantener relaciones o completar tareas prácticas, prefiriendo flotar en campo de posibilidades infinitas en lugar de comprometerse con una realidad específica. Era condición que psicólogos llamaban disociación cuántica, requiriendo tratamiento especializado para ayudar a afectados a recuperar capacidad de funcionar en mundo colapsado. Alberto, antes de su muerte, había advertido sobre este peligro. En sus últimos papers argumentaba que balance era esencial. Superposición ofrecía perspectiva valiosa, pero vida significativa requería compromiso con actualidad. Era en acto de colapsar posibilidades en experiencias concretas que significado emergía. Infinitas posibilidades eran intrigantes, pero solo actualidad vivida podía ser verdaderamente sentida, amada, recordada. Sus palabras se convirtieron en principio guía para practicantes de psicología de superposición. Enseñaban a estudiantes no solo cómo entrar en estados cuánticos extendidos, sino también cómo regresar plenamente a actualidad, cómo integrar insights ganados de percibir posibilidades con necesidades de vivir vida concreta. Era arte que requería práctica y disciplina, pero aquellos que lo dominaban reportaban sentido de plenitud que era difícil de alcanzar de otra manera. ECO 7 continuó siendo central en esta evolución cultural. Cada generación de líderes humanos hacía peregrinación allí, entrando en contacto directo con los resonantes para aprender de su experiencia. Y los resonantes, desde su perspectiva atemporal, observaban con fascinación mientras esta especie joven navegaba desafíos que habían destruido a su propia civilización, encontrando soluciones creativas que ellos nunca habían considerado. En últimas comunicaciones, antes de su eventual disolución completa en campo cuántico universal, los resonantes transmitieron mensaje final de gratitud. Humanidad había dado a su sacrificio significado que no había tenido originalmente. Su elección de trascender, que habían hecho en desesperación, se había convertido en lección valiosa que había ayudado a otra especie a evitar su destino. Era forma de redención que no habían anticipado, pero que aceptaban con algo similar a paz. Y así, el eco de civilizaciones perdidas continuaba resonando, cada voz agregando su nota única a sinfonía cósmica de conciencia, aprendiendo a existir responsablemente en universo, donde observación misma moldeaba realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.